Estamos a poco tiempo de que comience el Mundial de Qatar 2022. Por razones futbolísticas, hay mucha manija en el público argentino. A lo mejor estás viendo esto cuando el Mundial ya terminó y quien te dice, Argentina ya tiene bordada una tercera estrella arriba del escudo de la AFA. Y sí, le tengo mucha fe a la escaloneta. Pero más allá de la diferencia futbolística, el recuerdo del Mundial 2018 es que casi en ningún momento hubo en las calles el clima de este evento global ultramediático del que muy pocos snob quieren quedarse afuera, por lo menos en las calles de Argentina, por lo menos más precisamente en las calles del conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es como si no hubiera sucedido, como si hubiese sido un fantasma, si se quiere, el Mundial de Rusia 2018. Es más, ni siquiera me acuerdo de la canción de ese Mundial. Es cierto que Argentina, dirigida por Sampaoli, tenía una selección que se había clasificado en la última fecha contra un equipo de Ecuador con muchos juveniles en un partido que algunos creen que hubo cierto arreglo. Vaya uno a saber. Aclaro que no soy de esos. Igualmente, sumado a eso, el equipo de Sampaoli generaba muchas más dudas que certezas. Aterre, maestro. Aterre, porque si no te quedás zarapo, Aterre. Pero pregunto yo, ¿qué pasaba en Argentina en aquel año 2018? En Argentina, en las calles, en la coyuntura, en la actualidad, en las novedades políticas, en el día a día. En diciembre del año anterior, 2017, hubo dos grandes movilizaciones al Congreso contra la reforma previsional, que modificaba el cálculo del índice de movilidad jubilatoria. En otras palabras, le bajaba el sueldo a los jubilados y también a otro tipo de prestaciones. En fin, ajuste, menos plata en los bolsillos del pueblo. Ambas marchas fueron brutalmente reprimidas por Gendarmería, Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En 2018 podemos recordarlo también como un año en el que hubo un fuerte debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que acaparó gran parte de la agenda pública y la expresión en las calles. El jueves 14 de junio, a primera hora, luego de largas intervenciones, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo recibió media sanción en la Cámara de Diputados. El resultado fue 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Más tarde, en Plaza de Mayo, hubo una jornada de paro y movilización. La medida había sido convocada por la 2CTA, camioneros, movimientos sociales, pymes, cooperativas y organismos de derechos humanos en repudio al pacto con el FMI, los despidos y los tarifazos aplicados por el gobierno nacional encabezado por Macri en aquel entonces. Mientras tanto, ese 14 de junio, mientras acontecía todo esto en Argentina, en Rusia la selección local inauguraba el Mundial enfrentando a Arabia Saudita en lo que fue una victoria 5-0 a favor de los locales. El sábado 16 de junio a la mañana, Argentina debutaba frente a Islandia. Esa mañana me acuerdo que salí a último momento a comprar algo dulce que acompañara los mates. Y si bien había muy poca gente en la calle, no terminaba de quedar claro si era porque Argentina estaba por jugar un partido en el Mundial o simplemente por ser sábado a la mañana. El partido salió 1-1 y dejó una imagen antipática de parte de la selección. El Kun Agüero hizo el gol para el equipo de Sampaoli y un islandés genérico convirtió el empate definitivo. Messi en el segundo tiempo no pudo hacer un gol de penal que le diera la victoria a Argentina porque el arquero se lo atajó. Para una selección histórica como la nuestra es totalmente impensado no ganarle a Islandia, cuyo único jugador que se recuerda es Good Johnson, aquel delantero que jugó en el Barcelona allá por 2006-2007. Cabe destacar que Islandia tiene una población de solo 366.425 habitantes. Por lo menos fácil, 10 distritos del conurbano bonaerense poseen una población mayor a la de este país. Por todo esto, y por la historia futbolística, es inaudito no haberle ganado a Islandia. Una mancha en la historia de los mundiales para la selección. ¿Qué va a ser? Cosas que quedan después en la estadística. El 20 de junio, casualmente o no, justo el día de la bandera, el gobierno de Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 50.000 millones de dólares. Una cifra inédita hasta ese entonces que, como si fuera poco, después se amplió a 57.000 millones de dólares y finalmente fue de 44.000 millones para que esa gestión sea reelecta en 2019, cosa que no sucedió. Esto lo dijo Mauricio Claver Carone, ex asesor del expresidente yanqui Donald Trump. Volviendo al Mundial, un día después de que Argentina como gobierno encabezada por Macri haya acordado esto con el Fondo Monetario Internacional, fue el 21 de junio a las 15 horas, Argentina tuvo su segundo compromiso. En lo personal, esa fue la primera vez en mi vida que Argentina iba a jugar un partido por el Mundial mientras yo estaba en horario de trabajo en relación de dependencia. Hacía 4 meses me habían dejado sin tareas ni puesto de trabajo a modo de persecución política. Casualmente ese mismo día me asignaron a una nueva área. En esta nueva oficina no había mucho ambiente mundial y me fui a ver a Argentina
Argentina-Croacia a un bar. No había casi nadie en la calle, pero adentro de ese bar la onda de los espectadores era más de un compromiso inerte que de expectativa de buen fútbol. El partido terminó 3-0 con un recordado error de Willy Caballero, que en un mundial se paga caro con un gol, como fue en esta ocasión. La vuelta a casa en tren fue tan apática como siempre, como si el mundial no estuviese pasando. El martes 26 de junio a las 3 de la tarde, Argentina jugó frente a Nigeria su último partido de la fase de grupos. El equipo de Sampaoli tenía que ganar para poder pasar de fase y que Islandia no derrote a Croacia, cosa que era predecible. La publicidad del partido en TV Pública tenía de fondo la canción Esperando el Milagro de Las Pelotas, lo cual demostraba que no había mucha fe si el milagro era simplemente ganarle a Nigeria. La noticia de ese día, fuera de lo futbolístico, fue el despido de 354 trabajadores de Telam. Ese número representaba alrededor de un 40% del total de empleados que tenía la agencia de noticias del Estado. Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, argumentó que dejar más de 3 centenas de personas sin trabajo se debió a la, entre comillas, herencia kirchnerista que había duplicado la plantilla. Recuerdo que ese día leí una publicación de un legislador o legisladora que planteaba que el gobierno aprovechaba para tomar este tipo de medidas mientras la gente estaba distraída con Messi. Un par de cosas al respecto. Este tipo de medidas el gobierno de Macri las tomó desde su primer día, cuando no había mundial. Segundo, plantear el fútbol como una distracción que no permite al pueblo comprender qué sucede, por lo menos para mí, atrasa, porque precisamente este tipo de planteo no comprende la dimensión popular de dicho deporte. Tercero, lejos de ser una distracción alegre, esa selección te empujaba a un pozo depresivo. Así que, teniendo la selección que teníamos en ese entonces, no aplicaba el argumento. Puedo entender quizás la calentura, pero agarrártela con el mundial como si fuera un opio, el opio de los pueblos, eso que te distrae, fuera de moda de mínimo y un poco falta de comprensión en qué país vivís, por lo menos. Cabe destacar que el 29 de mayo Argentina había recibido a Haití en la cancha de Boca para despedirse de su público, y en aquella oportunidad trabajadores de prensa mostraron carteles con la leyenda "No a los despidos en Telam". La asamblea de trabajadores argumentaba que este inicial despido de 2 periodistas se trataba de una maniobra de disciplinamiento sindical. El último partido por la fase de grupos con Nigeria tuvo una definición dramática. Ganaba Argentina con un gol de Messi, empató Nigeria con un gol de penal VAR mediante, y Marcos Rojo convirtió el 2-1 definitivo, que le permitió al equipo de Sampaoli pasar de fase con 4 puntos. Una victoria, un empate y una derrota, y una diferencia de gol de menos 2 goles. Sin embargo, en cuanto a números, esta fase de grupos fue peor que la del 2002 con Bielsa, en la que la celeste y blanca quedó eliminada sin llegar a octavos con 4 puntos, pero con una diferencia de gol de 0. Ya después de eso, los octavos de final contra Francia fueron nada más que una anécdota, en la que pareció que Argentina iba a recuperar su mística e interés a futbolista. Di María puso el 1-1 y después Mercado el 2-1, hasta que Mbappé jubiló, si me permiten la expresión, a Mascherano. Agüero de cabeza, tras asistencia de Messi, puso el 4-3 definitivo, y Otamendi casi conecta un centro que pudo haber sido el 4-4, pero no fue. Esa mañana de sábado, en Argentina, los trabajadores de Telam convocaron a ver el partido en la sede de la agencia de noticias del Estado, a modo de reclamo para la reincorporación de los trabajadores despedidos. En los meses siguientes, como para contextualizar un poco más, hubo más despidos, como por ejemplo los más de 500 en el Ministerio de Agroindustria, actual Agricultura. Hubo una gran corrida cambiaria en la que el dólar aumentó considerablemente. Se eliminaron ministerios como el de Trabajo y el de Salud, entre otros. Hubo represión durante la sesión de diputados por el presupuesto 2019, con la recordada cacería de Nacho Levi de la Garganta Poderosa por parte de la policía de la ciudad. En definitiva, ese era el clima por aquel entonces. Cabe señalar que luego de varios fallos judiciales y el cambio de gestión en el medio, en 2020 muchos laburantes de Telam fueron reincorporados. A días del Mundial 2022, si es que todavía no se está jugando o aún no se jugó, la sensación hoy es algo diferente. Por lo menos desde mi punto de vista noto algo de inconformismo, pero a la vez deseo de disfrutar el momento ante un futuro incierto, como si estuviéramos en una suerte de limbo o la calma que antecede al huracán, como canta Jorge Serrano en Los Decadentes. Es cierto, la policía sigue bastante zarpada y dispuesta a reprimir el goce de hinchas que quieren ir a ver un partido de fútbol, como ocurrió en Gimnasia Boca, entre otras situaciones igual o más graves y repudiables. En cuanto a lo futbolístico, la obtención de la Copa América y la finalísima, ¿cambió algo el ánimo? Probablemente. Así, la escaloneta se convirtió en el sostén espiritual de la nación, como dicen muchos en Twitter. ¿Qué va a pasar? No lo sé, solo quería compartir recuerdos de aquel mundial que en las calles pareció como un fantasma, como si nunca hubiese existido.
Así que, sin más, pueden seguir los protocolos de esta plataforma. Si les gustó este mero recuerdo coyuntural, gracias por llegar hasta acá en esta retorcida idea de video donde recuerdo un poquito qué estaba pasando hace un par de años en nuestro país mientras se disputó el Mundial de Rusia 2018. Hasta la próxima.